Y ahora tenemos a la licenciada Noemí Elena Ramón Silva, que nos va a estar hablando también del tema de mujeres indígenas en México. Te dejo para que leas su semblanza. Muchas gracias, Pati. Pues mira, la licenciada Noemí Elena Ramón es licenciada en Derecho en la Universidad de Acatlán, en la Nacional Autónoma de México. Tiene también una maestría en Derecho, tiene varios estudios en España y tiene diplomados en el Derecho a la No Discriminación, Derecho Electoral Autónomo de México, Derecho de los Pueblos Indígenas en México, impartido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Fue segundo lugar en la categoría de tesis de licenciatura en el 7º concurso de tesis Ensayo y Cuento 2007 con el trabajo intitulado El voto de los ciudadanos mexicanos en el extranjero, temas pendientes, que otorgó el Instituto Electoral del Distrito Federal. En el 2019, titular del área de auditoría interna del órgano interno de control en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, y del 2012 al 2019 se desempeñó como directora de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Bienvenida, Noemí. Bienvenida. Bueno, pues muchas gracias, Pati, muchas gracias, Andy, por la invitación, por esta amable presentación. Para mí es un honor participar en este primer Foro Nacional de Mujeres Incorruptibles, además con este tema tan complicado, como ya lo decía justamente la diputada que me precedió, ¿no? En la palabra, es un tema muy importante, difícil de tocar en México, ¿no? El tema de las mujeres indígenas trae, obviamente, muchas ideas, ¿no? Sobre lo que pasa, sobre lo que está viviéndose en México. Entonces, bueno, yo muy agradecida por esta invitación y si quieren, pues bueno, doy pie a, obviamente, mi intervención con algunos datos que obviamente ustedes ya también seguramente tienen conocimiento. Bueno, como ya se comentaba también en el desarrollo de estas intervenciones donde han participado mujeres muy importantes y muy valiosas, bueno, México es una sociedad pluriversa, tanto de hecho como de derecho, y lo digo de esta manera porque realmente en este país están un gran número de personas con grandes diversidades, pero además en el tema de mujeres de pueblos indígenas también reconocidos por la Constitución, por instrumentos internacionales, y además con unas grandes características y que justamente es una de las mayores riquezas que tiene nuestro país. En ese sentido, quisiera comentar que la diversidad es una fuente de originalidad y pluralidad en materia de innovación, creatividad, intercambio y enriquecimiento. Esto así, obviamente, dicho por el Movimiento Nacional por la Diversidad. En este sentido, México está conformado por 68 pueblos indígenas que viven en todo el territorio. Tenemos pueblos indígenas en el sur de México, como los mayas, ¿no? Tenemos en el norte, como los yaquis, en el centro, en todo el país tenemos representación de estos pueblos indígenas. También es importante aquí anotar que en estos 68 pueblos indígenas se encuentran 364 variantes lingüísticas, catalogadas esto por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, donde yo tuve oportunidad de trabajar. Como ven, una gran diversidad de las lenguas, ¿no? Además justamente del español, que la gran mayoría justamente hablamos. Existe esta gran diversidad de lenguas, de variantes, lo cual, por supuesto, enriquece a nuestro país, pero también hace más complejo en el caso de los servicios públicos, de la administración pública, justamente el otorgamiento de manera cultural, de manera lingüística, darlos de manera correcta.
México, si quieren, la presentación es un poquito más adelante, es justamente esa. México ocupa uno de los primeros lugares en América Latina, en América y en el mundo con lenguas vivas. Para 2009, 2010 más o menos, se tenía un estimado de 16 millones de indígenas y 7 millones de hablantes de lenguas indígenas. Es decir, también es importante aquí anotar que muchos o muchos, entre esos yo me contabilizo también, ¿no? Pertenecemos o somos parte de algún pueblo indígena, pero ya no hablamos la lengua. Y esto obviamente tiene muchos factores de discriminación de muchos años, ¿no? De justamente lo que se vivió en México. Sí, a la siguiente, por favor. Conforme a los datos del censo, del último censo que se realizó en 2010, ahorita justamente estaríamos esperando los datos de 2020 para saber qué tanto ha cambiado estos datos, ¿no? Teníamos justo que para 2016 había 6.913.362 hablantes de lenguas indígenas, de los cuales en proporción, si ustedes los ven, más o menos había mitad y mitad, un poquito más de mujeres hablantes de alguna lengua indígena. De esta población tenemos también, y es importante anotar, que hay un número más o menos de 1 millón, en ese entonces, de 1.096.512 hablantes o personas que solo hablan su lengua materna, es decir, son monolingües, no hablan el español. Si ustedes ven aquí, también es notorio que hay un número mucho más alto en mujeres que en hombres, que son justamente monolingües, y esto pues nos lleva a muchas situaciones que complejizan no solo la comunicación con otras personas, ¿no? Pero que complejizan más bien en la entrega de servicios públicos que da el gobierno, ¿no? Aquí nada más referir, como ya lo comentaba la diputada San Juan, hay un número considerable en la población indígena que también es población analfabeta, es decir, pues bueno, también si ustedes toman en cuenta el dato anterior de que solo son monolingües, pues bueno, eso también nos lleva al tema de que son analfabetas en el sentido del español, no precisamente en su lengua originaria o su lengua materna. En este sentido, bueno, este es más o menos el contexto de la situación que estamos viviendo. También es importante aquí, y un poco retomando los datos del censo, más bien de los datos de la intercensal de 2015, que si bien es una muestra, sí nos da y nos refleja que entre 2010 y 2015 hubo un aumento en las personas que se autoidentifican dentro de la población indígena. Es decir, para el censo de 2015 teníamos más o menos 25 millones de personas que se autoidentificaban como pertenecientes a un pueblo. Esto en gran medida se debe pues, a los grandes movimientos que hubo, ¿no? Como el del ZLN, pero también otros movimientos en otros estados, en otros pueblos, de reivindicación de lo que significa ser un integrante de un pueblo indígena. Y como yo lo decía hace rato, bueno, sería importante saber los datos del censo de este año, que se están levantando en este año, saber qué tanto va a variar justamente estos datos estadísticos. Bueno, aquí comentar justamente que parte de la gran problemática que se tiene en las mujeres indígenas, pues una parte es el acceso a las cuestiones de educación, a la salud, ¿no? Y a mí me parecía, si regresamos al anterior, me parecía importante, no al anterior, me parece importante comentar la que sigue.
Gracias. Sí, comentar, este caso para mí es muy significativo, ¿no? Justo un poco por lo que se comentaba también antes. Es el caso de Claudia Ángeles Pérez, una hablante de zapoteco de la Sierra de Juárez, originaria de San Juan, Jaltepec. Este fue un caso en 2012, fue muy sonado, pero fue sonado porque ella fue la primera mujer indígena de su comunidad en convertirse en licenciadas. Y así tenemos muchos casos. Si bien existen grandes desventajas para las mujeres indígenas, también hay unas grandes luchas y grandes empoderamientos que pueden tener ¿no? Estos casos que a mí me gusta también comentar, ¿no? De grandes logros, ¿no? Ella fue la primera mujer de su comunidad a tener una licenciatura, en convertirse en una bióloga marina con posgrado, y eso me parece que es importante resaltarlo. Y en ese sentido, pues en México tenemos cada día más casos, ¿no? De este tipo de mujeres que se han convertido en legisladoras, en mujeres que han tenido oportunidad de estudiar y son doctoras, son ingenieras, son filósofas, y entonces también esta parte que aunque cuesta mucho, es importante resaltar, ¿no? Y es importante resaltar justo porque lo que ya conocemos, las comunidades indígenas, tanto las que todavía siguen habitando en sus lugares de origen, como las comunidades indígenas que están asentadas en otras ciudades y que son estas que nosotros hemos denominado comunidades migrantes, pero que aun cuando están fuera de sus lugares de origen, mantienen todavía ciertas estructuras, son estructuras muy rígidas, que tienen marcada mucho toda esta parte de la división sexual del trabajo, con grandes desigualdades, que si bien es cierto, también se están rompiendo, se están transformando, y eso es muy aplaudible principalmente, y lo estamos viendo en las ciudades. El caso de la Ciudad de México es una de ellas, ¿no? Donde tenemos asentamientos de comunidades triquis, zapotecas, mixtecas, y donde las mujeres que están viviendo aquí, que están naciendo aquí, están haciendo los grandes cambios y transformaciones en estas comunidades, pero que también inciden posteriormente en sus comunidades de origen, de donde son sus madres y donde son sus abuelos. Me parece que eso también hay que felicitarlo. No son logros fáciles, pero en esta situación pues tenemos, como yo le decía, ya muchas mujeres, incluso doctoras, ¿no? Licenciadas, abogadas, psicólogas. Me parece que eso es muy bueno, emprendedoras, incluso desde la parte económica y turística. En este sentido, bueno, también comentar que, bueno, pues se sigue también utilizando todavía este tipo de formas, ¿no? Para agredir, violentar incluso a las mujeres, con ese tipo de comentarios, ¿no? Que ya conocemos, que los hombres trabajan, las mujeres solo ayudan, los hombres deciden, la mujer debe pedir permiso, a la mujer se le agrede de forma física, verbal, emocional, sexual, económica. En este caso particular, la mujer indígena sufre, ¿no? Como muchas sabemos, de una triple discriminación, tanto por ser indígena, tanto por ser pobre y por ser mujer. Entonces son las tres discriminaciones que obviamente sufren las mujeres indígenas. En Latinoamérica, como ya lo decíamos, en la exclusión de las mujeres indígenas a la educación, obviamente eso conlleva a que se tengan pues, logros educativos bajos, tasas inferiores de bilingüismo, es decir, que no se aprenda otra lengua, en el caso mexicano, pues el español, que es con el que nos comunicamos. Y eso obviamente conlleva a pues ingresos bajos, ¿no? Menos acceso a los servicios de salud, menos acceso a estos servicios de incluso de salud reproductiva, del poder decidir si quiero o no tener hijos. Y aquí un dato que me parecía importante, creo yo, que para el año 2013, la Universidad Autónoma de Chapingo estimaba que el 57.5% de las mujeres indígenas que trabajan percibían menos de 2 salarios mínimos, y 19.6% no percibía ingresos, ¿no? Me parece que la cifra de ese año a la actualidad no ha variado mucho, ya lo comentaba incluso la diputada. También, ¿no? El ingreso en las mujeres
no ha variado, es muy bajo, principalmente en mujeres indígenas. Los trabajos, en la mayoría de los casos donde logran acceder, pues son trabajos domésticos, trabajos de limpieza, ¿no? Y pues en algunos casos, pues bueno, trabajos no remunerados. Es importante también que la integración de las mujeres en el discurso de los derechos humanos en pie de igualdad con los hombres, que supone una base esencial. Con ello, pues obviamente se reconoce la invisibilización histórica de las mujeres y se reafirma que son seres humanos merecedoras de todos los derechos, igual que los que han sido otorgados para los hombres. Sin embargo, si bien es importante este tema de reconocer y más que reconocer, ejercer los derechos, es importante que, bueno, aunque existe un gran andamiaje legal y muchas normas que protegen a las mujeres, que le otorgan incluso derechos en el caso particular de la población indígena, derechos específicos, bueno, eso todavía está un poco lejos, ¿no?, del cumplimiento total. Me gustaría, para ir cerrando, tener algunas reflexiones en torno al tema de ese tema, pues bueno, de mujeres indígenas. Y aquí una cita que también me gusta mucho es de una mujer indígena náhuatl que nos dice: queremos conservar y revalorar las ideas de nuestro derecho tradicional en cuanto a los procedimientos y formas de resolver los conflictos en aquellos casos en que se busca la conciliación y la reparación del daño, pero no queremos conservar las costumbres que van en contra de nosotras como seres humanos, como la de ser golpeadas, de tener que aguantar por el respeto que debemos guardar a nuestros maridos. Pues esta es una de las grandes luchas que se está dando dentro de las familias, dentro de las comunidades, ¿no? Esta parte de, efectivamente, de las mujeres empoderarse en el respeto de sus derechos, pero no con ello también romper con todo lo que tiene que ver con su cultura y con su pueblo. Entonces, es una situación en la que se busca justamente poder equilibrar, ¿no?, ambas situaciones, tanto aquello que nos enriquece como pueblos indígenas, nuestras culturas, nuestras costumbres, esta parte muy importante que tienen los pueblos indígenas de la conciliación, pero también ir aumentando el tema del respeto y los derechos que tienen, pues, las mujeres, y en este caso las mujeres indígenas, sobre este tipo de cosas que tienen que ver con no violentarlas, ¿no? Las mujeres indígenas son las auténticas portadoras y transmisoras de la lengua materna, ya que a través de ellas justamente se nombra el mundo, el saber, ¿no?, el estar. Las mujeres, como ya lo decía hace rato, desean participar en la educación, en la toma de decisiones públicas, se han estado empoderando justamente para ocupar cargos públicos, tanto comunitarios como públicos, como electorales, ¿no?, para empoderarse y participar en sus familias, en sus comunidades, y en este caso, pues en este país, ¿no? Pero desean hacerlo justamente sin exclusión, sin discriminación y en igualdad de circunstancias, y con las mismas oportunidades y respeto a sus diferencias, es decir, aspirar a un desarrollo con respeto a su identidad. Y bueno, yo con eso cerraría, ¿no? Es importante en este tema, pues, buscar la justicia y la igualdad, en un equilibrio entre nuestras tradiciones y los derechos que tenemos. Eso sería todo. Muchas gracias, Patti, muchas gracias, Sandy. Pues ahora sí que está abierto. Espero que les haya gustado y haya sido fácil, ¿no? Enriquecedor. Yo haya podido comunicar lo que quería. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Noemí. Lo que yo te puedo decir de mi parte, de todo lo que estoy escuchando, estoy tomando nota, estoy revisando los chats que nos están llegando, es que nosotros tenemos muy poco conocimiento
de esta parte de lo que estás hablando, de lo que habla la diputada Irma Juan Carlos, porque realmente la parte indígena, la parte que es muy importante en nuestra cultura, nuestras raíces, no tenemos tanta información. Y todo lo que nos estás diciendo, lo que nos están hablando, es muy enriquecedor para toda la gente que nos está hablando. Y es muy buena labor. Muchas gracias por todo lo que nos estás informando, Noemí. Pati. Muchas gracias. Noemí, yo tengo una pregunta de aquí del público. Me pregunta Abril Armendaris, ¿cuántos pueblos indígenas existen en el mundo y en México? El dato en el mundo no lo tengo ahorita a la mano, Okay. pero sí son más de 100 pueblos, porque no hay países muy amplios como en el caso de México. En el caso de México, conforme a los datos del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que justamente coincide también el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, hay 68 pueblos indígenas, ¿no? Okay. Están el pueblo maya, el pueblo yaqui, está el pueblo zapoteco, ¿no? Por decir algunos, pero bueno, 68 pueblos indígenas. Perfecto. Y bueno, nada más como para ampliar un poco el tema de la complejidad, como yo les decía, en estos 68 pueblos se tienen 364 variantes lingüísticas, es decir, 364 formas de hablar distinto. Entonces eso es importante porque eso sumado al español o sumado a lengua de señas mexicanas, bueno, como verán es una diversidad, una cosa un poco compleja, pero sin duda podemos lograr vivir en esta diversidad. Oye, una pregunta, Noemí, ¿ya se están haciendo los libros de texto para los indígenas, ¿verdad? En dialectos? Lo tengo entendido, ¿verdad? Sí, sí, claro. Desde hace muchos años se tienen textos para, en el caso de la educación básica, tanto en primaria como en secundaria, claro que se tienen algunos desde CEP, libros en lenguas indígenas, y también por parte del INEA, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, que también lleva esta tarea, o el CONAFE, claro que cuentan con materiales. No se tienen, digamos, yo no tengo en mis datos que se tengan todas las variantes, por supuesto, no se tienen todas las variantes, pero sí se tienen un gran número. Entonces, eso ayuda, por supuesto, en el tema de la educación. Muy bien, muchas gracias, Noemí. Muchas gracias. Gracias, Noemí. Tú, Sandy, adelante.